días, iglesia. Estamos listos para regresar otra vez a poder adorar juntos. Ya tenemos fecha y estaremos en contacto con ustedes para dejarles saber qué día y cómo se va a hacer. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que una vez más, Señor, podemos adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Señor, gracias una vez más por quien tú eres, Señor. Señor, gracias, Señor, por lo que tú sigues haciendo, Señor, en cada familia, en cada persona, Señor. Y seguimos, Señor, clamando a ti, Señor. Clamando, Señor, por los enfermos, por los seres queridos, Señor, que están sufriendo en medio de este coronavirus, Señor. Te pedimos por las familias que han perdido seres queridos. Te pedimos por los hospitales, los médicos, las enfermeras. Señor, sigue dándole sabiduría al gobernador, al presidente. Y, Señor, danos sabiduría como iglesia, como pastores, como líderes. Señor, para saber cuándo y cómo hacer, Señor, el abrir una vez más y estar juntos, Señor, pero cuidando de tu novia. Señor, la iglesia es tu novia. Y lo único que tú has pedido, Señor, que no tenga arrugas ni manchas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar de ella, Señor. Te suplicamos que tú nos hables una vez más. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que sí podemos esperar en tus planes, que podemos esperar en ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Y te pedimos, Señor, que podamos salir de aquí en esta mañana, Señor, diferente que como hemos entrado. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. No sé cuántos de ustedes están pensando que después de 2 meses de coronavirus y 100,000 muertos por la cual ya vamos, a lo mejor usted está pensando que el Señor está tarde y es su culpa, que estamos pasando por lo que estamos pasando. Cuando pensamos que el Señor no llega a tiempo, comenzamos a tener pánico en nuestra vida. Comenzamos a hacer preguntas. Comienzan los ataques de quién es culpa. Es culpa del Señor que llevamos un poco más de 2 meses y todavía no se ha aparecido. Hoy queremos compartir sobre una historia, la historia de Marta, de María y de Lázaro. Y cuando el Señor no llegó a tiempo. Todos tenemos un Lázaro en nuestra vida. Los invito a que abran su Biblia a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 y vamos a estar mirando la historia de la muerte de Lázaro. Juan capítulo 4. Escuchen lo que dicen los primeros 5 versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí vemos que hasta aquí toda esta historia, estos primeros 5 versículos es normal. Estos versículos nos da el nombre de Lázaro, que significa quien Dios ayuda o Dios ha ayudado. Estos versículos nos recuerda de María, que le gustaba estar a los pies del Señor para oír su palabra. Estos versículos nos recuerdan de quién es Marta. Siempre ocupada, siempre corriendo y siempre cocinando. Pero también nos recuerda que Jesús los amaba a todos. Nos dice que Lázaro se enfermó. Y dice ese versículo 3, y enviaron pues la hermana para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. En otras palabras, le mandó un telegrama al Señor y le dice que he aquí que tú amas está enfermo. Ahora, por favor, entiendan esto, es interesante el mensaje que ella le manda. No le dice Lázaro está enfermo. ¿Se dieron cuenta? Ella dice el que tú amas está enfermo. Es como si estuviera diciendo: yo sé que tú estás muy ocupado en tu ministerio haciendo milagros. Esta es la razón que quiero que oiga quién está enfermo. Y le dice el que tú amas está enfermo. Porque ahora somos nosotros los que necesitamos de las sanaciones que tú haces. Ella pone su confianza en Jesús.
Todo esto hace sentido hasta ahora. Pero ¿escucharon lo que dice el versículo 4? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En otras palabras, el Señor da palabras de aliento. Ahora miren lo que dice el versículo 5. Llamaba Jesús a Marta, a sus hermanas y a Lázaro. Nos recuerda que es verdad que Jesús amaba a María, que es verdad que Él amaba a Marta y a Lázaro. Pero miren lo que dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se dieron cuenta de algo? Él ahí no dice cuando oyó esto se tuvo que quedar 2 días más. Dice bien claro ese versículo que se quedó 2 días más. Iglesia, respiren profundo con esta historia. El Señor no vino cuando ellos querían. Déjame hacerte una pregunta, ¿cómo te va el coronavirus? ¿El Señor no ha llegado todavía? Si no conoce la historia, no quiero que se pongan bravos de que se demoró en esa historia. Todos sabemos la historia. Y si no saben la historia, le voy a dar el fin de la novela. Lázaro muere y el Señor lo resucita. Escuchen, iglesia, nosotros sabemos la historia. Pero cuando esto estaba sucediendo, Marta y María no sabían el final. Ellas no sabían el final de la historia. Ese versículo 6, en ese versículo es bien difícil para explicar. Tenemos que entender que el idioma de amor de Dios es confianza. El amor que confía en Él. Y tenemos que entender que esto es lo que Él ama. Él ama la confianza de nosotros hacia Él más que si nosotros tuviéramos una cruz enganchada de ese tamaño en nuestro pecho. Él ama la confianza más que si tuviéramos una Biblia como la que vemos delante de los púlpitos. Pero este versículo no nos hace confiar en Él. ¿Cómo es posible que a propósito Jesús se quede 2 días más en el lugar que estaba? ¿Qué si el Señor nos está enseñando en este versículo qué es confiar? ¿Qué si de verdad nosotros no hemos entendido el significado de lo que es confiar en el Señor? Que tener fe en Él no significa manipularlo con lo que nosotros queremos, ni mucho menos con nuestra palabra. Si vamos a ser real, ¿cuántas veces no oímos en las oraciones, Señor, tenemos fe en ti? O a veces hemos oído, Señor, te lo pedimos con fe. O a veces hemos hasta oído en diferentes iglesias, Señor, eso lo demando en tu nombre. Eso a mí me eriza un poco. Porque ¿quién somos nosotros de demandar al Señor ni aún en su nombre ni con fe? Iglesia, el Señor no será manipulado por nuestras palabras. No importa la situación que te encuentres. Podemos aceptar que el Señor no necesariamente va a responder a ti como lo ha hecho con otros. Que no siempre va a haber una sanación. Que un hijo perdido no siempre va a regresar. Que no siempre va a arreglar la finanza como lo has hecho con otro o la salud. Nosotros pensamos que el amor de Dios se demuestra de acuerdo como Él responde a mi necesidad. ¿Qué si el amor de Dios se demuestra como nosotros lo vemos cuando Él no responde como nosotros queremos que Él responda? Nuestro amor se demuestra cuando confiamos en Él, cuando Él se demora 2 días más para llegar. ¿Estamos confiando en el Señor después de 2 meses de coronavirus? ¿Lo estamos adorando por quien Él es y no por las bendiciones que Él nos envía solamente? ¿Lo estamos amando aunque Él no ha hecho lo que queríamos que Él hiciera en estos 2 meses? Yo confío en Él por quien Él es. Iglesia, Él es Dios aunque quite o no quite coronavirus. Yo confío en Él aunque se demore 2 días más, aunque se demore 2 meses más y aunque se demore 2 años más. Marta le mandó un telegrama y le estaba diciendo, el que tú amas está enfermo. Es interesante, no habían textos en esos momentos. Ella no pudo mandar un texto y esperar que Él le respondiera. Ella no lo llamó y le dejó un mensaje.
Ella sabía que le iba a tomar 2 días para que llegara el mensaje y que el Señor pudiera llegar a sanar a su hermano Lázaro. ¿Se pueden imaginar a Marta cuando llegó el mensajero sin Jesús? Jesús dejó a Marta en espera. Déjame hacerle una pregunta. ¿Te has sentido como Marta? Uno le dice al Señor, Señor, estoy triste. Señor, me siento solo. Señor, tengo ya hasta depresiones. Señor, está la presión que no puedo ni respirar. Señor, tengo que tomar una decisión rápido. Señor, mira a mi esposa. Señor, mira a mi esposo. Señor, mira a mis hijos. Y todo lo que oyes es silencio. ¿En algún momento en tu vida has orado y sientes que la oración se pegó del techo? ¿En algún momento en tu vida has orado y sientes que la oración ni llegó al techo? ¿Te ha dejado el Señor en silencio? Aquí en ese versículo 6, dejó a María, dejó a Marta y dejó a Lázaro. A quien amaba lo dejó en silencio. Los amaba tanto que no fue cuando más lo necesitaban. Por favor, entiendan, es tan difícil como pastor predicar ese versículo 6. Tal parece que no tiene nada que ver con tu fe. Este versículo 6 dice, y cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué si entendemos este versículo 6 basado en el versículo 4? Que nos dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Seamos honestos, nosotros no siempre vemos lo que pasa en nuestra vida o lo que le pedimos al Señor de esta forma. No siempre lo vemos, Señor, responde esta oración para que tu nombre sea glorificado. Solo queremos para nosotros. Por eso pedimos sanidad, por eso pedimos salud, por eso pedimos por la familia, por la paz, pedimos tranquilidad, pedimos dinero. Y de repente cogemos la fe y la tiramos como si fuera una tarjeta de crédito. Cogemos la palabra fe y la tiramos a las personas y le hacemos daño sin pensar si es la voluntad de Dios que tú tengas sanidad, que tú tengas dinero o si tú tengas aún la salud. Entonces, como no entendemos estos versículos, decimos, es que no tiene fe. Entonces cogemos a María y a Marta y le decimos, Jesús no vino porque tú no tenías fe. Entonces tenemos que decirle a Lázaro que se murió porque no tenía fe. Entonces yo tengo que decir que Jesús murió en la cruz porque no tenía fe. Si es una realidad lo que acabamos de explicar. 3 veces fue a su padre y le dijo, pasa de mí esta copa. Escuchen, iglesia, 3 veces, y una de ellas aún le llama Abba, papacito, pasa de mí esta copa. Pero las 3 veces le dijo, pero hágase tu voluntad. Escuchen, iglesia, ¿tenía fe Jesús siendo el Hijo de Dios? Porque sabemos que sí fue crucificado, sabemos que sí murió y sabemos que sí resucitó. Y entonces podemos entender esta historia de Lázaro basado solamente en el versículo 4, que dice, y el Hijo de Dios será glorificado por ella. ¿Se dan cuenta que en Getsemaní Jesús oró 3 veces y fue hecha la voluntad de Dios? ¿Y por qué estamos hoy en día en una iglesia? Porque glorificamos al Hijo de Dios, porque fue hecha la voluntad de Dios. Iglesia, si tú quieres amar a Dios por lo que Él hace por ti, te va a dejar esperando. Porque el Señor ya te dio lo que más tú necesitabas. Él murió por ti para perdón de tus pecados, para que tú puedas decir, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de no caminar como es digno delante de ti. Hoy yo quiero que entres en mi vida y cambies mi corazón de piedra por un corazón de carne. Hoy yo quiero ser un hijo o una hija tuya y tener vida eterna. Iglesia, cuidado con nuestra actitud de hoy en día. Cuidado cuando empezamos a sacar estas historias fuera de contexto.
Porque entonces empezamos a decirle al Señor, Señor, ¿por qué se murió mi hermano de cáncer? ¿Por qué se murió mi tío, mi hijo de tumor? ¿Por qué se han muerto 100,000 personas de coronavirus? Señor, yo te sirvo a ti fielmente. Señor, yo soy un diácono. Señor, yo soy un maestro. Yo soy pastor. ¿Por qué paso por estas cosas? Señor, ¿por qué no responde a mis peticiones de oración cuando yo soy un diezmador y vivo metido en la iglesia? Miren el versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y vemos en los próximos versículos que Lázaro tenía tremenda relación con Jesús. Por eso Marta le dice, está enfermo el que tú amas. Esa es la razón que nosotros hoy en día podemos mirar esto y ver que Marta siempre le cocinaba a Jesús. Si Jesús estaba en el área, Jesús pasaba por ahí y Marta le empezaba a cocinar. Y Jesús no salió corriendo a ellos. ¿No entiendes lo que está pasando en tu vida? ¿No entiendes lo que está pasando en el mundo hoy en día? María, ni Marta, ni el mismo Lázaro entendieron lo que estaba sucediendo. Pero no solamente ellos, los discípulos no entendieron tampoco. Miren versículos 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Los discípulos no entendieron que él vino a morir en una cruz. Ellos tenían miedo que lo iban a apedrear. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban en la barca y vinieron los discípulos y dice la Biblia que lo despertaron diciendo, Maestro, Señor, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? No, el Señor no vino tampoco a morir en el mar, ni tampoco vino a morir siendo apedreado. ¿Se recuerdan el jueguito de ping-pong que comenzaron al final del ministerio de Jesús entre Herodes y Pilato? Pilato se lo mandaba a Herodes, Herodes se lo mandaba a Pilato, Pilato dice, no, esos son asuntos de Herodes, Herodes se lo mandó otra vez a Pilato. ¿Usted quiere saber por qué? Si Herodes encuentra culpable a Jesús, lo hubieran tenido que matar a piedras. Esa era la pena de muerte en ese lugar. Por eso Pilato tuvo que encontrarlo culpable, porque la pena de muerte era ser crucificado para que se cumplieran las profecías, para que el mundo entero pudiera ver que Jesús era el Mesías prometido. Tú no sabes el por qué ni para qué estás pasando por lo que estás pasando, pero el versículo 4 sigue siendo una realidad en tu vida y en todas nuestras vidas. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ni aun los discípulos lo entendieron. Miren el versículo 9 y 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Qué lindo, él vino a ser la luz del mundo. Pero es gracioso, porque yo me imagino que los discípulos dijeron, ok, gracias por eso. Pero nosotros todavía no entendemos. La pregunta de los discípulos fue, ¿vamos a Judea otra vez? ¿O vamos a ir a tu amigo Lázaro que tú tanto amas? Miren el versículo 11. Dicho esto, le dijo a sus discípulos una vez más, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Jesús dijo esto significando que ya Lázaro había muerto. Escuchen, iglesia, Él lo sabe todo lo que está pasando en nuestra vida. Él sabe todo lo que estamos pensando. Él sabe todo lo que tenemos planificado. Él lo sabe todo. Miren el versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos dijeron, mejor vamos a dejarlo tranquilo y así puede dormir y se puede mejorar. Oye, tremendo tronco de yuca eran los discípulos del Señor. Miren el versículo 13 y 14. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Escuchen, iglesia, todos tenemos un Lázaro en nuestra vida. Y yo no estoy hablando de un abuelito, o un papá, o un hermano, una hermana que ha muerto.
Cuando digo que todos tenemos un Lázaro en nuestra vida, es que pensamos que el Señor tenía que haber llegado a tiempo. Un Lázaro que hemos tenido que estar orando y el Señor no ha respondido de la forma que queríamos. Un Lázaro que tú has ayunado. Un Lázaro que querías que el Señor te quitara tu dolor. Un Lázaro de tus cadenas. Todos tenemos un Lázaro que hemos peleado con el Señor o están aún desilusionados con el Señor porque llegó tarde. Aquí viene una pregunta que tenemos que lidiar si vamos a ser un cristiano maduro. Aquí tengo que hacerle la pregunta que si de verdad vamos a entender esta historia y aplicarla a nuestra vida, tenemos que responder a la pregunta si Jesús no vino cuando le pedimos que viniera. Si Jesús no hizo lo que nosotros le pedimos que hiciera, ¿nos ama Jesús? No siempre Él va a demostrar que nos ama haciendo lo que le hemos pedido. Hay momentos que Él va a demostrar que nos ama no haciendo lo que le hemos pedido. Respiren profundo, porque ahí hay muchos que están trabados. Por este hecho, hay momentos que Él va a demostrar que nos ama no haciendo lo que le hemos pedido. Por eso tantas personas andan en guerra con Dios. Por eso hay tantas personas que dejaron de venir a la iglesia. Porque Dios no respondió como ellos querían. ¿Quieren ver la evidencia de esto? Miren el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creéis más. Vamos a Él. El Señor llegó a la tumba, no llegó a la casa, porque quería enseñarle algo bien importante. ¿Oyeron lo que dice ese versículo? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para sanar a Lázaro, porque dice para que creéis más. Vamos a Él. Él quería darle una lección a sus discípulos. Que si durante estos 2 meses el Señor nos está enseñando cosas. Él quería demostrar su poder. Miren el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a su discípulo: vamos también nosotros para que muramos con Él. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe la de Tomás! Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde está nuestra fe hoy? ¿Oyeron lo que Él dice? Ok, discípulos, vamos con Jesús y todos vamos a morir entonces. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te va con el coronavirus y tu fe en el Señor? Miren lo que dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Eso es tan importante que llegó 4 días tarde. La tradición de los judíos creían que el espíritu de una persona podía regresar dentro de los 3 días. Jesús llegó al 4.º día para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Se dan cuenta cómo regresamos a ese versículo 4? ¿Se dan cuenta que el Señor ha permitido coronavirus en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestro estado, para que el Hijo de Dios sea glorificado? Escuchen, si no lo estamos glorificando, no hemos entendido nada de lo que ha estado sucediendo. Jesús llegó al 4.º día para que sea glorificado. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Qué lindo que vinieron a consolar a María y a Marta. Qué lindo que tenemos a familias y amigos en nuestras vidas en momentos difíciles. Pero la persona más importante que tú necesitas en tu vida en momentos difíciles se llama Jesús. Él es nuestro consolador. Él es nuestra paz. Él es nuestro consejero. Él es nuestro sanador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro pan de vida. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Miren el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta vino y María se quedó en casa. Todos somos diferentes y reaccionamos diferente. Miren el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es interesante porque dice que Marta salió corriendo para estar ahí cuando el Señor estaba entrando. Marta le dice: ¿ahora tú llegas? ¡Wow! Dichosos los ojos que te ven.
Siempre llegaste a tiempo cuando era tiempo que yo te cocinara. Siempre llegaste a tiempo a jugar dominó con Lázaro. Pero ahora llegaste tarde. Me alegro verte, Jesús. Pero me hubiera gustado verte 2 días antes, cuando mi hermano solamente estaba enfermo y que tú tenías el poder para sanarlo. Y también me enteré de algo, Jesús, que tú te demoraste a propósito. Señor, yo te he visto hacer milagros. Yo te he visto sanar a otros. Nosotros te necesitamos. Tal parece que Marta nos da permiso a expresar nuestro corazón. Tal como David cuando hablamos de él el miércoles. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta montaña rusa? Señor, ¿hasta cuándo? Pero ¿se recuerdan lo que hablamos el miércoles? Pero en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras quejas, hay que seguir adorándolo. ¿Cómo yo sé esto? Miren otra vez el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, le llamó Señor. Todavía lo llamó Señor. Iglesia, no importa si tú piensas que ha llegado tarde. Sigue llamándole Señor. Él todavía no ha terminado contigo ni conmigo. Mire el versículo 22 al 24. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y ella le dice, sí, Señor, yo conozco mis doctrinas. Pero el versículo 25 y 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él le dice a Marta, no te pierdas esto, Marta. Y le dice, yo soy la resurrección. No pongas tus ojos en lo que yo hago. En ese versículo le dice, pon tus ojos en quien yo soy. Y le dice, yo soy la resurrección. ¿Tú quieres el milagro de la sanación? Yo llegué tarde para enseñarte el milagro de la resurrección, porque yo soy la resurrección. Hermanos, nosotros queremos un milagrito hoy en día, y Él quiere enseñarnos un milagro. Él quiere darnos el milagro de cambiar nuestra vida para siempre. Es interesante que el presidente Trump hace 2 semanas dijo que las iglesias se deben de abrir inmediatamente, porque las iglesias son esenciales. Empecé a recibir llamadas. Derry, ¿qué es lo que tú piensas? Lo que dijo el presidente Trump. Eso ahora pone presión en nuestras iglesias a tener que abrir porque él lo dijo. Yo le dije, no, eso no fue lo que yo entendí. Para mí, la presión no es en abrir la iglesia inmediatamente. Para mí lo que dijo Donald Trump, la presión viene donde dice que la iglesia es esencial. Escuchen, iglesia, ¿somos esencial como iglesia? ¿Somos esencial como el pueblo de Dios? A veces nosotros queremos un milagrito y el Señor dice, ustedes no entienden. Yo quiero enseñarles un milagro. Yo quiero que después que empiecen a abrir las iglesias, que de verdad sean esenciales. ¿Se dieron cuenta la pregunta en el versículo 26? ¿Crees esto? Déjame hacerte tú una pregunta. ¿Crees que nosotros vamos a ser esencial? ¿Ustedes no creen que eso pone presión en nuestra forma de vivir, en nuestro ejemplo, en nuestro testimonio, cómo predicamos, cómo adoramos, cómo es nuestro matrimonio, cómo es nuestra familia, qué es lo que hacemos en la ciudad que el Señor nos tiene viviendo hoy en día? ¿Crees esto? Versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella dijo, sí, Señor, yo lo creo. Aunque no llegaste a tiempo, yo lo creo. Aunque mi mamá, mi hermano murió de cáncer o de tumor, yo creo en ti. Aunque mi hijo murió en un accidente, yo sigo creyendo. Aunque mi hija tiene una enfermedad, seguimos creyendo. Aunque coronavirus se vaya o se quede, yo sigo creyendo. Iglesia, ella dice, sí creo, sin saber lo que iba a pasar. Ella no tenía idea de lo que Jesús iba a hacer.
Iglesia, que si estamos hoy aquí en medio de coronavirus para responder al Señor? Sí creo. Creemos en esto. Todos conocemos el resto de la historia. Versículo 34, Jesús dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Él nos hace la misma pregunta hoy en día. ¿Dónde está tu dolor? ¿Dónde está tu tumba? ¿Dónde está tu Lázaro? ¿Dónde está donde todavía tú estás bravo conmigo? Porque no llegué a tiempo. El versículo 35 dice, y Jesús lloró. Yo creo que es uno de los versículos favoritos de mi vida. Y no porque me conocen como el pastor llorón. Pero qué lindo que dice Jesús lloró. Él sabía que lo iba a resucitar. Y dice Jesús lloró. En otras palabras, Él participó del dolor de ellos. Él está en tu dolor que llevas hoy en día. Él sabe el dolor de la separación. Él sabía lo que había sucedido con la muerte de Lázaro. Él sabe que el pecado trajo muerte. Y cuando dice que Jesús lloró, Él sabe el dolor de la separación de seres queridos. Por eso, hermanos, cuando vayamos a un funeral, tengan cuidado en decirle a la persona, ay, no llores, Él está en un mejor lugar. Déjalo que lloren. Porque la separación trae dolor, trae lágrimas. Miren lo que dice el versículo 39. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es interesante que Él manda quitar la piedra. ¿Ustedes no creen que Él podía haber quitado la piedra? Escuchen, iglesia, Él quiere quitar tu piedra. De lo que ya está muerto en tu vida. De lo que ya tiene peste en tu vida. Versículo de 40 a 43. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una vez más al versículo 4 lo llevó. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y son las mismas palabras que nos está diciendo nosotros hoy en día. Hoy nos está diciendo, Hilda, ven fuera. Deris, ven fuera. Ninfa, ven fuera. Nemesio, ven fuera. Mercedes, ven fuera. Luis, ven fuera. Me encanta el versículo 44. Y el que había muerto salió, atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Y Jesús le dijo, desátale y dejadle ir. Es tiempo de que coronavirus, Él quiere desatarte y dejarte ir. En medio de este tiempo, Él nos da diciendo, desatarle y dejar ir. Y terminamos en el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¡Wow! ¿Entendieron entonces el versículo 4? Cuando Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y lo vemos en ese versículo 45. Y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. ¿Qué si eso es lo que el Señor quiere para Fairburn? ¿Qué si eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Este coronavirus es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ven fuera de tu tumba. Ven fuera de tu tumba. El Señor te está llamando por tu nombre. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos el miércoles.